Ya. Decía que un libro, por ejemplo, de Henri Guyer, ya me acordé del título, del autor, Henri Guyer, que es de los años 50. Él hablaba que la esencia del teatro está en la contingencia entre el actor y el espectador. Eso se llama convivio. Pero cuando tú revisas las referencias de Jorge, de Dubati, él no menciona a Guyer. Entonces, como dice el viejo proverbio, no hay nada nuevo bajo el sol, pues, ¿no? Este, siempre se ha dado, ¿no? Lo que pasa es que él ya le da una dimensión conceptual, teórica, y entonces aparece como un nuevo viso, ¿no? Y también de terminología, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo, la primera visita de Dubati acá, que fue en Uxur, cuando estaba, este, ¿cómo se llama? Percy Encina, que estaba manejando, dirigiendo esa carrera, que hizo un primer evento, un primer congreso. Entonces, él lo invita a Dubati, ¿no? Dubati viene con sus primeros ejemplares de la filosofía del teatro, ¿no? Todo lo demás. Y yo estaba al lado de Raes, me acuerdo, porque yo siempre andaba pegado a Raes, ¿no? Raes era prácticamente, yo siempre detrás estaba junto a él y le preguntamos, pues, "Ey, pero ¿qué pasa si en este convivio estamos en el mismo tiempo, pero yo estoy a través de una cámara en otro espacio? Ah, entonces no hay convivio. Eso ya no es teatro. Pasa el tiempo, viene la pandemia y habló de Tecnovivio, ¿no? Cambió el esquema. Entonces, eso sí, entonces no estoy menoscabando su capacidad ni su autoridad intelectual, que para mí es definitivamente es innegable, ¿no? Pero te das cuenta cómo se va acomodando las cosas un poquito con las circunstancias, ¿no? Entonces, lo de convivio ya estaba en la fenomenología del teatro, o sea, Enrique Guyer te lo dice, en la esencia del teatro todavía se llama ese librito, es un librito viejito, de Eudeva, de esos que hacían en los años 50. Ahí está, ¿no? Pues bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que hay son reinterpretaciones, ¿no? Y cosas así. Bien, buenas noches con todos. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Bueno, lo primero, no sé, yo vi el Padlet, lo voy a abrir. Si ustedes desean, podemos dedicarnos unos 10 minutitos para que ustedes puedan colocar quizás algunos apuntes o ideas que tengan sobre lo que vimos de lo que les mandé de la conferencia sobre el daño que causa el tabaco en relación a los contenidos que habíamos trabajado en las dos primeras sesiones. Y luego pasar a conversar un poquito de algunas categorías muy particulares que son, por ejemplo, lo del texto dramático, lo que el texto espectacular, que tiene dos o tres definiciones diferentes, dependiendo de quién las plantee, y algo muy importante que es el trasfondo de esta reunión, que es el planteamiento de Pavés con respecto a la relación entre texto dramático y lo que él llama puesta en escena, ¿no? Que sí es fundamental, ¿no? Y que de alguna manera sí da un panorama de lo que es la manera actual en que se puede entender la relación entre estas dos dimensiones del teatro, ¿no? Entonces, no sé si voy a ver el panel, lo voy a compartir un ratito para ver cómo está. Lo voy a abrir del mismo Drive. Del mismo Drive lo voy a abrir. ¿Ya? Si no están familiarizados con él, es bastante sencillo porque simplemente es... Ah, no lo tengo en el Drive. Creo que era... Tengo que abrirlo porque era con link que lo habíamos hecho, ¿no? Entonces lo voy a abrir con el link. El Padlet es bastante sencillo. Si me imagino que lo conocen, si no lo conozca, lo voy a mostrar. Y es una herramienta bastante sencilla y agradable porque sobre todo es ¿cómo se llama? Es muy visual, ¿no? Y permite trabajar con muchas cosas, ¿no? Uno puede colocar videos, puede colocar documentos de Word, de PDF,
foto, ¿no? Eh, y se va haciendo, tiene distintas modalidades, modalidad de muro, línea de tiempo. Bueno, en este caso lo hemos hecho con opciones eh, para trabajar, ¿no? Entonces, yo les había dejado ese palette, ¿no? Eh, por ahí quiero que alguien había colocado así su texto, déjenme ver. Sí, hay dos, ¿no? De Ludi, ¿no? Está en Ludi, ahí lo voy a compartir para que lo vea. Ludi y alguien más. Ahí está. Ahí está Ludi y Héctor, ¿no? Han colocado sus apreciaciones, ¿no? ¿Les parece? Les puedo dejar quienes han visto el video y sobre la base de lo que ya hemos quisieran hacer colocarlo ahí. ¿Qué les parece si tomamos el link? Se los voy a dar de nuevo. Y es bien fácil, miren, ven esta crucecita acá al extremo derecho, ustedes hacen clic acá y se aparece un panel, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar. Ponen su nombre y pueden escribir aquí, ¿no? Pueden pegar una foto si quieren, pueden poner un enlace, ¿no? Todo lo que ustedes deseen pueden hacer. En este caso pueden trabajar con foto, pueden colocar algunas referencias, ¿no? A lo mejor lo han hecho en un Word, lo pueden pegar como documento, o si lo quieren tipear, pues tipean acá, ¿no? Donde yo estoy haciéndolo en este instante, ¿ya? ¿Y qué les parece? A ver, son 8:19. ¿Qué les parece si hasta 8:30 no estaría de más para que puedan colocar sus apreciaciones? ¿Les parece? No lo veo, Santiago. ¿No? A ver, déjame ver. Está compartido. Voy a volver a compartir de nuevo, por si acaso. A ver, Ya hay alguien partiendo ahorita. ¿Se visibiliza? Al resto también, ¿lo ven o no lo ven? Ya, ¿lo pueden ahora ver? sí. Ya lo pueden ver. Ya. Ya. ¿Qué les parece? Les dejo. ¿Está bien 10 minutos? Para que puedan colocar las apreciaciones que quieren, o es mucho tiempo, si les parece que lo pueden hacer antes, mejor, no importa. A lo mejor ya tienen algo más o menos pensado y lo pueden comunicar. ¿Ya? A ver, les dejo ahí unos minutos entonces para poder colocar sus padres, ¿no? Y lo podemos ir comentando, ¿no? ¿Les parece? Como les digo, pueden coger de aquí nomás y ahí pueden escribir. Puedo ir leyendo lo de Héctor en todo caso, mientras ustedes se animen, van redactando. Dice, Héctor ha separado ha señalado específicamente los tiempos, ¿no? Dice, humo que todo lo envuelve como algo molesto, invasivo, aunque vistoso, ¿no? Oscuridad augura tema escabroso, color verdoso, insinúa toxicidad. Irrupción intempestiva, movimientos en espacios llenos de humo, pero donde está prohibido fumar. Crea expectativa de conflicto. Que salude batiendo la mano, pero metiendo la cabeza entre los hombros. Revela una timidez que contrasta con la elegancia de su vestimenta, lo que a su vez contrasta con la ordinariez del espacio. Todo esto adelanta que estamos frente a alguien que está en un lugar que no le corresponde. Muy señoras y señores míos, revela un personaje antiguo, quizás anacrónico o anquilosado. Bueno, hay que pensar que es un texto de los tiempos de Chejo, ¿no? Definitivamente formal. Tiene un timbre de voz ridículo, por lo que podría ser un viejo o un farsante. Trabajo de un modo incesante y hasta con prejuicio. Podría decir de mi propia salud. El error en la dicción podría ser indicio de fingimiento de su nivel cultural o podría ser error del actor. Por otro lado, el movimiento de su mano izquierda, ¿dónde está?
golpeando insistentemente su mano derecha, refuerza la palabra incesante. Cuando dice el daño que el tabaco causa a la humanidad, se lleva la pipa a la boca. Es una contradicción que quizás alguien podría encontrar cómica. Ah, bien, bastantes cosas, ¿no? Voy a tener que bajar. Es de Ludi. Expresión corporal del actor, postura encorvada, respiración agitada, camina cojeando, voz ronca, un uso constante de las manos, cansado y nervioso. Apariencia externa, hombre de tercera edad con barba y cabello blanco, sombrero, chaleco, camisa blanca, pantalón, saco grande negro, corbata tipo Michi y zapatos negros. Espacio escénico, luz y humo en inicio y final. Una puerta, pañuelo, reloj, pipa, revista. Efectos sonoros, música introductoria y despedida, ¿no? Sobre todo Luis está escribiendo, ¿no? Está escribiendo bastantes elementos de este, de esta apuesta, ¿no? Por ese lado. Ya está. Bien, ¿alguien más que se anime? O, o en el transcurso del tiempo ustedes pueden ir colocando, pero finalmente queda como colaborativa, la pueden usar en cualquier momento, pueden entrar y trabajarlo. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bien. Yo creo que a lo mejor dejamos así. Entonces puede ser, está ustedes con el link, les voy a pasar el link nuevamente, voy a copiar el link y lo voy a poner en el chat para que podamos tenerlo. Este es compartir, nuestros comentarios. Voy a ver la opción de compartir, voy a verlo desde acá. Acá está. Copiar el enlace y lo voy a dejar de compartir ahora en la pantalla y lo voy a poner en el chat, ¿ya? Para que quien no lo tenga, al- ya, ahora sí está ahí el chat, perdón, el link, ¿lo ven, no es cierto? Entonces ahí lo pueden ustedes trabajar. Bien, vamos a conversar entonces sobre esta relación entre texto y puesta en escena, pasando por el concepto de texto espectacular que tiene varias acepciones, ¿no? Entonces vamos a, ya, bajar mi cámara, voy a salir de cámara para que fluya mejor la comunicación, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces ahorita la relación entre texto dramático, texto espectacular y puesta en escena. Nos vamos a leer dos autores importantes. Por un lado, de Marinis y por otro lado, Patrice Pavis, sobre todo en el aspecto de la puesta en escena y su relación con el texto o la obra dramática, ¿no? Empezaremos a tener una idea clara de lo que es el texto dramático, ¿no? El texto dramático, incluso desde los tiempos en la antigüedad, en la antigua Grecia, si lo recogemos desde la poética de Aristóteles, el texto dramático está conceptuado como parte de lo que es
En esa época, en las traducciones que tenemos de la poética, lo que llamamos, lo que se llamaba poesía era todo tipo de representación artística de carácter mimético, no necesariamente lo que hoy día concebimos como poesía o conceptuamos como poesía. De manera que entre ese campo de las artes miméticas, tanto la tragedia, la comedia por consiguiente, como la epopeya, o sea, lo que hoy día sería ya la narrativo, eran artes miméticas que compartían el mismo objeto, que era la imitación o representación de acciones humanas, ¿no? Épica y drama, entonces, son artes miméticas para Aristóteles. Y Aristóteles señalaba que había tres aspectos muy importantes que hacían que las artes miméticas, o sea, artes que imitaban por representación, ¿no? Este, podían diferenciarse. En primer lugar, tanto la epopeya, es decir, por ejemplo, los poemas homéricos, como una tragedia que podía ser cualquiera de las Esquilo o los tres trágicos, tenían en común el mismo objeto, representar acciones humanas. No seres humanos, sino acciones humanas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que se representa en una tragedia fundamentalmente son las acciones de los hombres. No importa tanto imitar al individuo como tal, ¿no? Y el otro aspecto en común que tenía, de alguna manera en común, aunque en el caso de lo dramático va a rebasar eso, es que lo narrativo, o sea, la epopeya, tenía como medio la palabra, ¿no? Porque es a través de la palabra que uno escucha los poemas homéricos, por ejemplo. Pero en el caso del teatro o de la tragedia en ese tiempo, la palabra no era el único medio. Habían otros medios adicionales, el espacio, no verbales, pues, ¿no? Dentro del ámbito de la semiótica. Pero lo más importante y la mayor diferencia que hay entre lo narrativo y lo dramático está en el modo, porque en la epopeya, para hablar en los poemas homéricos, por ejemplo, si seguimos con ese caso, yo necesito una voz que me dé cuenta de los acontecimientos que trata la obra, ¿no? Que no es la voz del autor, ¿no? Ahora ya en narratología sabemos que no es la voz del autor, es una voz instaurada desde la cual se dan cuenta de los hechos que se están imitando, de las acciones humanas que pueden suceder en esa obra, ¿no? Pero en el teatro, ¿qué pasa? No hay esa intermediación narrativa. Al menos no esencialmente, porque aparecen por ahí, por ejemplo, en las tragedias, los mensajeros, ¿no? Pero no es, digamos, la regla, ¿no? No es lo fundamental. ¿Cómo es que aparece ese mundo representado? Esa imitación o representación de la realidad aparece, en la misma poética se mencionan esos términos, como si fuera real. Para ello se requiere indudablemente de la presencia del actor. Y esa es la gran diferencia, que no hay esa intermediación narrativa. Esta es una diferencia que se arrastra, pues entonces, si hablamos solamente del teatro occidental, desde los tiempos del teatro griego, ¿no? El siglo sexto, si es que hablamos de Tespis, y siglo quinto, si es que corremos de los trágicos para adelante. Entonces, yo creo que es importante tener esta idea bastante presente, ¿no? Porque incluso en los tiempos contemporáneos, curiosamente, el teatro se está volviendo más narrativo, ¿no? El teatro actual, ¿no? Y en otra parte ya inclusive la fábula, que es un componente en común que tiene lo narrativo con lo dramático, también con el teatro de la no representación, el teatro que pone en cuestión la representación, pone en cuestión la fábula también, ¿no? Bueno, pero ya son cosas que podemos ver de lo que son las corrientes más actuales. Bien, pero vamos específicamente al texto dramático.
El texto dramático, ¿qué cualidad tiene que lo separa de los otros textos? Sobre todo en esa clásica clasificación, clásica, valga la redundancia, clasificación de géneros, ¿no? Que hace la teoría tradicional entre épico, lírico y dramático, que también viene desde acá de Aristóteles. ¿Qué es lo que hace que el texto dramático se diferencie? Que es un texto creado y destinado para la representación. Y por lo tanto, según no solamente Boves, que estoy citando ahí, sino también según Ingarden, ¿no? Que es un teórico también importante de los años 30, en el texto dramático tenemos una instancia que es el texto primario, que no es la voz del autor, sino es la voz de los personajes, que el público puede escuchar a través de la interpretación de los actores. Entonces ahí tenemos los diálogos, los monólogos, los soliloquios, las intervenciones de los personajes en general, los apartes, ¿no es cierto? Esto, Boves le llama texto literario, Ingarden le llama texto primario. Y el texto secundario está dado por todas las indicaciones que el autor dramático da y coloca en el texto para tener una idea de la representación escénica tal cual él la ha configurado, ¿no? Es decir, definitivamente un dramaturgo cuando escribe una obra de teatro imagina una representación de ella, ¿no? Digamos que potencialmente hay una idea de cómo podría ser representado a la luz o a la perspectiva del autor. Que eso se haga, no se haga, y es una cuestión aparte. Pero sí nos revela qué cosa, las convenciones escénicas que conoce y maneja el autor dramático. Entonces, esa dimensión está en el texto secundario. ¿Y quién lo da? ¿Dónde lo da? En las llamadas acotaciones. Las indicaciones que a veces encontramos entre paréntesis o en mayúsculas diferenciadas de los diálogos para indicarnos, por ejemplo, movimiento de los actores, perdón, de los personajes, apariencia de los personajes, entonaciones de voz, decorado, escenografía, y cualquier otra indicación de códigos que no son verbales, ¿no? Los códigos famosos llamados códigos no verbales, ¿no? Entonces las acotaciones están fuera de los diálogos, esos textos no llegan al espectador, están hechas para quienes van a representar la obra. Y aquí hay un factor muy interesante. Estas acotaciones, por lo general, están fuera del diálogo. Sin embargo, hay indicaciones para la representación escénica que sí están en los diálogos de los personajes. Porque si un personaje le dice a otro, oye, qué bien te queda ese sombrero de color azul, definitivamente tiene que haber con un sombrero color azul en la cabeza de la otra persona, porque si no, no habría lógica, ¿no es cierto? Entonces, ahí en los diálogos hay una presencia también de indicaciones de lo que puede ser la representación escénica de esa obra. A ese tipo de indicaciones que no están al margen del diálogo, sino que están insertas en los parlamentos de los personajes, María del Carmen Bóves le llama texto espectacular, perdón, le llama didascalias. O sea, la didascalia es como una suerte de acotación, pero inserta en el diálogo, ¿no? Yo puedo deducir la cercanía o lejanía entre dos personajes en el escenario solamente con la lectura de los diálogos que se establecen entre ellos, ¿no? Eh, entonces, esos se llaman didascalias para María del Carmen Bóves. Ahora, todo este conjunto de acotaciones y didascalias que para Ingarden era el texto secundario, María del Carmen Bóves lo va a llamar texto espectacular. Es decir, para María del Carmen Bóves
esta semióloga importante, el texto espectacular forma parte del texto dramático. No está disociado todavía del texto dramático, forma parte. Eso hay que recalcarlo porque cuando de Marinis, que vamos a verlo, o Pavís hablen de texto espectacular, van a hablar de otra cosa. Ahí sí van a hablar de la representación. En este caso, no se está hablando de la representación todavía, se está hablando del texto propiamente dicho, ¿no? No sé si queda clara esa noción de María del Carmen con respecto a la naturaleza del texto dramático. Buenas noches. Sí, Perdón la tardanza. Yo tengo una consulta de 2 diapositivas antes, si no fuera molestia, por favor. ya. ¿Esta de aquí? Sí, correcto. Ya. Ya, lo que pasa es que he visto con frecuencia que en teatro escolar, por ejemplo, le piden a la profesora de lenguaje que haga una obra con los niños sobre la proclamación de la independencia. Ajá. Ya, y es muy frecuente que la profesora cuando hace esta adaptación incluye un narrador, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es que esto es un indicador inequívoco de que es teatro amateur o si es que ha visto que en el teatro profesional tenga cabida esto, ¿no? Que haya un narrador que no está ni en el espacio de representación ni en la realidad, ¿no? Está como en un mundo intermedio. Ya. Agradezco la pregunta porque es bastante importante. Em, lo que yo les estoy mostrando en este slide, ¿no? Es indudablemente lo que nosotros podemos deducir de la propia poética, ¿no? Estamos hablando siglo IV antes de Cristo. En esencia, el género épico requiere de la narración, o sea, la narración es esencial. Si no hay una voz narradora, no hay cómo acceder a ese mundo representado. En el teatro, lo esencial es que uno vea acciones humanas representadas por personas en vivo, ¿no es cierto? O en todo caso, si está leyendo la obra, lee diálogos, ¿no? Pero no quita que haya elementos narrativos en lo dramático. Hola Es, Santiago, ¿puedo intervenir? sí, cómo no. A ver, en mi experiencia con el trabajo escolar que es muy amplia, eh, y a raíz de que he participado en el propio Festa, en el Festepi, en los festivales que convoca el Ministerio de Educación, por ejemplo, que ya empezaron los Juegos Florales y todo eso, el 95% de los trabajos de los niños y las niñas están hechos por profesores, profesoras, que no tienen que ver nada con el teatro, que nunca han ido a una obra, eh, por usar un término profesional, para que tengan una idea de cómo es un teatro. eh, Incluso en el propio festival que hace el Lucho Kanashiro, en el peruano Aficionado, sí. japonés, Ujú. no, son personas, como el propio festival dice, amateur o aficionado, que tienen un conocimiento mínimo y que al final de su participación, Lucho invita a maestros del teatro, gente que hace teatro profesional, para darle algunos lineamientos, indicaciones o sugerencias, porque esos grupos vuelven a participar el próximo año y gracias a esas indicaciones mejoran mínimamente, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos en estos festivales de teatro que hay cuando el 95% son profesores que no han estudiado teatro, que les dieron las horas de educación por el arte? Y cuando el otro 5% sí son docentes de teatro, sí son directores de teatro, que se han formado en diferentes escuelas, talleres, etcétera, Ujú. donde ellos están en una amplia ventaja, ¿no? Porque manejan los conocimientos básicos de dirección y hacen que su puesto sea interesante, pero igual arrastran un montón de falencias y una de ellas es
justamente el famoso narrador o narradora, ¿no? Antes de empezar la obra, entra un niño o una niña y dice, yo voy a contarles esta historia, la 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 la. Y ahí está mezclando, pues, lenguajes totalmente diferentes, ¿no? Sí. Porque, porque eso, de alguna manera, es literal y justamente y va en contra de lo que tú dices, ¿no? Que es la forma que el teatro cuenta es a través de acciones, ¿no? Ujú. Y a veces con mínimas palabras o un trabajo de texto. Pero el problema también es que cuando alguien asume un trabajo de texto, parece una lectura, ni siquiera llega al rol de dramatizada, ¿no? Y no, y lastimosamente eso es la formación que tienen los profesores que alguna vez la UG los capacitó, etcétera. Y esa imagen se llevan a los niños y las niñas y piensan que esa es la forma que es el teatro. Y luego cuando ellos van creciendo, van repitiendo eso, ¿no? Mm, Y por otra parte, ya para cerrar, es que no hay una dramaturgia para un teatro escolar actual, ¿no? Ahora, están citando, creo que citó no recuerdo que citó un hecho histórico, la, ya, imaginemos que es la proclamación de la independencia, ¿no? ujú. Como no hay un texto específico de eso, no hay un texto dramático, solamente hay una historia. Entonces ellos tienen a partir de la historia crean una línea dramática muy básica o confusa y le ponen algunos diálogos y ya hicieron teatro. Claro. Y aquí está primando el desconocimiento, ¿no? Porque en las escuelas, y eso lo ha hecho muchos artistas para hacer esta encuesta, el 80% enseña artes plásticas, el diez Ujú. por ciento es música y en casi el 2 o 3% enseña teatro, Claro. ¿no? Y Sí, ahí me detengo ya para no seguir ajá, más. el problema, bueno, no está mal tocarlo. El problema que están señalando ustedes dos, sí es cierto, ¿no? Bueno, hay realidades, en el teatro escolar yo creo que hay realidades diferentes, ¿no? Tú has mencionado el Festa y el Festepi. Yo he participado también varios años como jurado en distintos lugares. Creo que en un momento, inclusive en momentos donde estos festivales habían llegado a puntos de mayor desarrollo incluso, porque tú veías chicos actuando y no eran escolares en el sentido despectivo, o sea, todo lo contrario, ¿no? Había alcance, porque era gente de teatro que estaba, o sea, en este movimiento, en lo que es el festival de teatro Tupac Amaru, que es el Festa o el Festepi, hay gente de teatro, ¿no? A diferencia de otros espacios donde quizá es cierto, pues le dan el curso a un profesor para llenar horas y a lo mejor el profesor de matemática le dan arte, ¿no? O un chico que egresa de una escuela de formación artística es pintor, pero le dan música, o es músico, pero le dan artes plásticas y le dan teatro, ¿no? O tiene que hacer un bimestre teatro, el otro bimestre tiene que hacer música y el otro bimestre tiene que hacer artes plásticas, pero él es de una especialidad en particular. Hay todo un tema ahí. Ese es cierto. Eh, lo otro, y un poquito mi explicación iba por el lado siguiente, de que al margen de ese problema, que evidentemente el hecho que no tengan una noción clara de lo que es el manejo de los géneros o del género dramático o lo que es el teatro en sí, al margen de esa realidad que ustedes han manifestado, lo cierto es que, en primer lugar, el teatro sí tiene un componente narrativo, ¿no? Pero no es el esencial o el que prima. Si tú revisas a los mensajeros griegos en las tragedias, ¿no? ¿Cómo se entera cómo se enteran los persas de que han sido derrotados por los griegos? Por un mensajero, ¿no? O si tú Santiago, ves, pero a lo que yo me refiero es que aquí es el narrador
eh, no como un personaje, sino el narrador como Claro, en ese caso es una presentador, como deficiencia. presentador, Sí, como presentador claro, en de la ese caso es obra, una ¿no? deficiencia, ¿no? Pero el Como el narrador, transmisor del mensaje, como el que va a decir al final, sí, y el mensaje es este, ¿no? sí, pero pero no quita que sí exista elementos de Obvio, sí, narración. sí, 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 existen, existe. Ahora, claro. claro que tienen que ser canalizados y manejados dentro de una dinámica, pues, de lo que es lo teatral, ¿no? Este, el mismo Tom del Zoológico de Cristal narra su historia, pero claro, se representa todo, ¿no? Este, En la misma ópera de Brecht, también ¿no? porque es parte de su El estética. enviado, ¿no? Ujú. Ahora, claro, hay algo bien interesante con esto de modos, objeto y medios, ¿no? Justamente hay un autor, García Barrientos, que me parece que ya tiene cierta edad, pero es que en España creo que lo están siguiendo bastante. Él tiene estudios, él ha hecho una relectura de los textos clásicos de la poética de Aristóteles y otros, y él lo que dice es que desdeña la teoría de los géneros, pero él dice lo siguiente: este concepto de modo que tiene Aristóteles en la poética, él lo recoge bajo el concepto de modalidad. Entonces él encuentra que un texto narrativo puede tener modalidades dramáticas, por ejemplo, cuando hay una incidencia mayor de diálogo, Hemingway, por ejemplo, como lo dramático puede tener modalidades narrativas. Y entonces este concepto de modalidad a mí me gusta mucho porque es más maleable, es como más flexible, como si no fuera rígido, ¿no? Como la teoría de los géneros clásica, sino que te permite entender, al punto que Sanchís tiene un texto que se llama narratología, ¿no? No, pero ¿cómo se acuerda? Narratología no. Ah, donde mezcla lo narrativo y lo dramático. Entonces, por ese lado sí existe. Ahora, Dramaturgia. narraturgia, gracias, narraturgia, me estaba olvidando. Y él justamente también habla de estas fronteras un poco ya difusas entre uno y otro. Pero eso está muy al margen lógico de un problema que ustedes están señalando, que es el que en las escuelas, no todos felizmente, pero en una gran mayoría de los profesores que llegan a dictar teatro, dictar estos cursos, no tienen las herramientas para poder trabajar, ¿no? Este, yo recuerdo cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, Anicia me puede corroborar eso, ¿no? Porque justamente Winnie, su hija, fue alumna mía en pedagogía allí. A Ujú. mí me dieron dramaturgia, yo no soy dramaturgo, pues entonces, ¿qué hice? Trabajamos adaptación de cuentos, ¿no? Al teatro, ¿no? Y lo bonito es que al final del ciclo cada quien salió con su obra de teatro bajo el brazo, ¿no? Y, y entonces, Exacto. sí, hay que trabajar mucho. Ahora, autores hay, ¿ah? Manuel Pantigoso tiene algunas cosas interesantes. Raes, Estela, Estela Luna, Lili Cardish, creo, Sotelo, muy tirado al calendario escolar, es cierto, Aureo. Santiago, sí hay trabajos para la representación en la etapa escolar, primaria y secundaria. El problema es que estos docentes No conocen, no los no conocen. conocen, o si tú estás, o he estado en varios foros, en grupos Facebook, y dice, ¿alguien tiene el texto para cuatro niños, uno que haga esto, por favor me lo envía? O sea, Sí. ya se ha perdido el sentido de ir a una biblioteca y leer y averiguar pues, estos Ah, sí, documentos, ese ¿no? es un poquito de ocio. Sí, Ajá, asociamos. exactamente. Sí, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces quedamos con esta idea de que las cualidades que tiene el texto dramático, ¿no? Ahora, el texto espectacular. Eh, para Bobes, el texto espectacular no son otra cosa que toda esta dimensión generada por las acotaciones didascalias, pero que todavía está en el texto dramático, ¿ah? No ha salido de la esfera del texto dramático a la representación. En cambio, Marco de Marini, sí, cuando habla del texto espectacular,
ya está hablando del espectáculo propiamente dicho, se valga la redundancia, ¿no? Está hablando del conjunto de elementos que para él puede estar completo, ¿no? Y coherente, de unidades textuales, expresiones de distintas dimensiones. Aquí vamos a una extensión del término texto, de que el término texto ya no refiere a lo verbal, sino a todo tipo de elemento, de conjunto de elementos que guardan una relación coherente entre sí para generar un resultado determinado, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de estos códigos que habíamos aprendido con Cousan, por ejemplo, cómo van tejiéndose entre sí para constituir ciertas texturas espectaculares, ¿no? Entonces, parte de códigos que son heterogéneos, ¿no? Y a través de ellos, el autor va definiendo una estrategia de comunicación, de manifestar sus intenciones o la intencionalidad de lo que está desarrollando en escena. Entonces, el texto espectacular en ese sentido, en la medida que trabaja con estos códigos tan movibles, tan dinámicos, ¿no? Le dan flexibilidad a esta idea de texto espectacular, ¿no? Y abre la posibilidad de varias interpretaciones, porque va a depender de cómo es que se manifiesta en la puesta en escena, que es un concepto que vamos a ver con Pavís, cómo se va a materializar de manera concreta para que el público lo pueda recibir. Y ya sabemos que ninguna noche, ninguna función es igual a otra. Siempre, definitivamente, el resultado al final de la presentación va a ser diferente dependiendo de la recepción del público y de las circunstancias pragmáticas en que se da el acto teatral. Entonces, va a tener esa particularidad, ¿no? Por lo tanto, lo llama de Marinis que es un texto performativo, ¿no? Y multisensorial, porque a partir de tener diversos códigos, también genera, llega al público a través de distintas percepciones y sensaciones, ¿no? Las visuales, las auditivas, hasta inclusive las olfativas, porque a veces se utilizan elementos, ¿no? Que van a ese sentido, ¿no? Y se construye una interacción de estos diversos códigos entre lo que definitivamente el centro de todo ello va a ser la corporalidad del actor, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, para De Marinis, el texto espectacular es la realización concreta del teatro como fenómeno semiótico completo, ¿no? Entonces, ese va a ser su enfoque. Y muy distinto, como ven, al de María del Carmen Boves, que se queda todavía en el plano de la textualidad. Llegamos entonces al caso de Pavís, ¿no? Que ahí sí, para él el texto espectacular es un texto global que integra los signos como gestos, movimientos, en eso es similar a de Marinis, ¿no? La iluminación, la música, pero acá en Patrice Pavís el concepto de texto espectacular está planteado en un contexto más amplio que es la relación entre el texto dramático y la representación escénica o la llamada puesta en escena. Entonces, eh, cuando habla de generar un texto espectacular, está hablando de una transcodificación de signos, ¿no? Que el texto dramático es traducido o transformado en múltiples signos escénicos que se pueden ampliar, modificar o en contradecir incluso con el sentido del texto original. Vamos a ver después, cuando ya hablemos de la relación puesta en escena y texto dramático, que no se trata de la prevalencia del texto dramático y que la puesta en escena sigue y traduce en otros lenguajes lo que ya está dicho en el texto dramático. Esa no es la idea, ¿no? Cuando él habla de la transcodificación, habla de el diálogo que se va a establecer, una relación muy particular que se va a establecer entre lo que va a ser la representación escénica, el resultado que es la puesta en escena, con el texto dramático, ¿no?
que no es que está supeditado uno al otro. Es esa enorme batalla entre los que están más a favor de un teatro hacia el texto dramático y más a favor hacia el espectáculo, que además es una dicotomía ociosa, ¿no? Él no la entiende así, ¿no? No puede haber una supremacía de lo textual tiene tiene un lugar dentro de todo el proceso de lo que es la puesta en escena y la significación en teatro. Pero entonces esta transcodificación está en el sentido de las diversas formas de relación que se puede establecer entre lo que va a ser la puesta en escena y eh, la, el texto dramático. Definitivamente no hay director de teatro que se respete actualmente que, que esté pensando en seguir a pie juntillas lo que el dramaturgo ha dicho, ¿no? Pero todavía creo que a lo mejor hay dramaturgos que todavía sienten cierto resquemor cuando su obra está en manos de un director y entonces está saliendo un poquito del esquema que él había planteado en su obra originalmente, ¿no? Ya son niveles pues de flexibilidad, de amplitud de criterios que puede haber de uno y otro lado, ¿no? Entonces, bueno, el país pone ejemplos que, por ejemplo, la luz tenue puede crear ambiente, un gesto, expresar miedo, en fin, ¿no? Y todos estos elementos forman parte de ese texto espectacular que se va generando. Pero a diferencia de Marinis, él incide mucho en que este texto espectacular está enfocado en el contexto de la relación que se establece entre la puesta en escena y el texto dramático. Y entonces vamos a lo que es la puesta en escena. Pavís lo ve incluso como una categoría de conocimiento del teatro, como una suerte de objeto teórico, de estudio, ¿no? No es simplemente llevar al escenario lo que dice un texto previamente, ¿no? Para él tiene una implicancia mucho mayor. Eh, para él se implica la puesta en relación en un espacio y tiempo de una serie de materiales significantes, ¿no? Que, que provienen por una parte del texto dramático, pero también provienen del espectáculo que se va a generar, ¿no? De los elementos, los recursos con que cuentan quienes van a llevar escena esto en función de un público. Y aquí el tema de la recepción del público va a ser fundamental para Pavís, ¿no? Este, de alguna manera, diríamos que para él la puesta en escena no es traducir o llevar o transferir al escenario la organización del sentido de un texto, sino ver qué pasa con eso junto con los elementos de la representación en una comunicación con el espectador. O sea, la significación de esa obra no va a estar dada por lo que el autor ya dijo, ni siquiera tampoco por lo que el director haga al momento de elaborar su puesta o plantear su propuesta de montaje, sino de la confluencia de todo esto en relación a un contexto determinado con un público determinado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a primar, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos. El texto dramático, ya lo hemos visto, es el texto lingüístico escrito o escuchado durante la representación, ¿no? Y la representación para él, lo que se ve y escucha en el escenario antes de ser recibido como un sistema de sentido. Es decir, lo que se da de por sí en el escenario, pero cuando lo que se da en el escenario empieza a ser relacionado, empieza a ser entendido en sus interrelaciones, cada uno de estos códigos o elementos que han sido puestos en juego, entonces ahí surge la idea de puesta en escena. La puesta en relación de todos estos sistemas significantes, al momento de enunciarse en la representación del texto dramático, va a dar lugar a una recepción. Y la percepción incluso del espectador de todo ello
forma parte de la constitución de esta puesta en escena. Entonces acá la recepción va a tener un papel importante. Entonces para él no es el objeto empírico ni la actividad del director, sino el sistema de relaciones establecido en la producción y recepción, ¿no? Para decirlo de una manera más simple, si yo pongo el Hamlet hoy en día, no solamente es transferir los contenidos que sabemos que tiene Hamlet o encontrarle un ángulo, un punto de vista, una premisa de montaje al Hamlet, sino la circunstancia de ser Hamlet en este momento concreto para un público concreto en un contexto concreto. Entonces ahí se va a definir realmente el sentido de ese Hamlet, ¿no? Eh, Hace poco, bueno, yo estoy dictando un curso de historia del teatro en una universidad y, por ejemplo, unos chicos me presentaron, es un curso de historia del teatro, pero yo les propongo que hagan, que diseñen, ¿no? No solamente, no lo planteen escénicamente, o sea, no lo llevan a realizar porque yo no es un curso práctico, pero ellos tenían que hacer un estudio de la obra y seleccionar una escena y plantear una puesta en escena para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un grupo cogió el momento de la duda, ¿no? Cuando Hamlet tiene la opción de matar a Claudio, pero no lo hace porque está rezando. Entonces, la inacción, ¿no? Y ellos lo identificaron como una inacción social. Porque frente a lo que nos está pasando no hacemos nada, ¿no? Entonces, mira cómo lo llevaron a ese plano. Entonces, si fuera una puesta en escena de esos, en los términos que ellos han más o menos visto, ese contexto de la inacción nuestra alimenta también el sentido de la puesta en escena. Ya no es solamente el contenido de la obra, ni tampoco la intencionalidad del director, en caso de alguien lo dirija, sino que también está de por medio el contexto en el cual esa puesta en escena se está realizando. Entonces, eh, va por ese lado la idea, ¿no? De puesta en escena. No es solamente, pues, graficar lo que está, ¿no? Entonces, para él, para Pavís, la puesta en escena es una noción estructural, un objeto teórico, ¿no? De conocimiento. Eh, por eso dice, la puesta en pues, él dice, la puesta en escena no existe hasta que ha sido recibida y reconstituida por un espectador. O sea, el sentido final de una obra tiene que ser dado por la recepción del espectador, ¿no? Por lo que sucede noche a noche en cada función. Ahí es donde finalmente logra concretarse el sentido de una representación escénica, ¿no? No sé si hay un comentario hasta ahí, si alguien quisiera. Sí. Sí, cómo no, escucho. Eh, Respecto de la puesta en escena, comparto una experiencia. Yo soy de Arequipa, si no se han Ajá, dado cuenta, bueno, por mi forma de hablar seguro lo han notado. Hace unos años en la ciudad se presentó una obra de Brecht, me parece que fue Madre Coraje y sus hijos. ajá, Y al final hubo un conversatorio y hubo una polémica entre dos maestros porque uno le objetaba al otro, que es el que había dirigido el espectáculo, ujú, que no había seguido la convención del teatro épico, en el sentido de que no había el distanciamiento, este Veränderung del que habla ajá. Brecht. Entonces, existe una obligación de que uno cuando vaya a hacer una obra de Brecht, tiene que utilizar la convención del teatro épico, o más bien existe una libertad, ¿no? Que si yo puedo decidir poner Shakespeare, pero lo pongo en código de farsa, ¿no? Si es que así lo decido. Ya, el autor de Máquina Hamlet, ¿no? Müller, que dirigió el teatro de Samble, o sea, dirigió la compañía de Brecht cuando él ya no vivía, lógico.
cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Brecht, esto me acuerdo porque lo encontré en una nota de Clarín de Buenos Aires, por internet, decía, acuñó una frase bien interesante que dice, la mejor manera de ser leal a Brecht es traicionándolo, porque si uno repite el mismo estilo, la misma forma de representar que él planteó cuando desarrolló su teatro épico, lo que estamos haciendo es convertirlo en un museo, en algo muerto, algo este, anquilosado, como fosilizado, ¿no? Y A lo, ver, ¿yo puedo intervenir? a ver un ratito de Fer, y más bien se trata de lo contrario, ¿no? O sea, eh, qué otras repercusiones más le puedes dar a ese Brecht ahora, ¿no? Siguiéndolo a Pavís en un contexto contemporáneo, bajo otras coordenadas, bajo otras condiciones, bajo eh, otros factores, indudablemente que esa obra puede tomar otras resonancias y para eso no puedes limitarte a lo que hace más de 50 años se hizo. Entonces, yo creo que esas son ortodoxias, pero no sé, bueno, no creo que no viene a caso. Ahora, yo me puedo sentir muy cómodo con un montaje muy ortodoxo de Brecht, si está bien hecho, como por otro muy vanguardista, muy diferente, pero si es que lo veo, bueno, pues coherente con lo que está pues persiguiendo, ¿no? Al margen de eso, o sea, para mí la valoración va al margen de qué opción estética ha asumido. Fer, ¿querías decir algo? Sí, con respecto a ver, lo interesante de Brecht no es solo que tiene una dramaturgia muy interesante, aunque algunas de sus obras han sido eh, hechas en base a otras que ya existían. Mm, Este, maneja una estética, una plástica escénica. Él sugiere eso, ¿no? En el pequeño organón, ¿no? Una plástica escénica, están las partituras de las canciones, y hay un estilo de actuación, una poética de actuación. A diferencia de Shakespeare, que en realidad no tiene eso, ¿ya? Tiene en mínima comparación a lo que es Brecht. Y con respecto a tu pregunta, este, algo me sucedió cuando yo dirigía en la ENSAT el 2015 la ópera de Brecht, y uno de los profesores especialistas en Brecht me dijo, eso no es Brecht, ¿no? Entonces yo justamente había tenido la suerte de haber visto la ópera de Brecht el 2012 y el 2014 en el Berlin Ensemble, en Berlín, ¿ya? Y allí se estaba haciendo la ópera con estilo drag, queer, ¿no? Que no, que no había perdido el sentido de de la, del estilo brechtiano, ¿no? Sino había cambiado totalmente, ¿no? Habían otras formas de hacer Brecht, tomando como punto de partida el pequeño organón, donde ahí se resume lo que en, él dirigió pues sus montajes, y que su esposa, la Ellen Weigel, como tenía los derechos de autor, y se hizo Brecht según como Brecht lo planteaba, y hasta que ella muere, pues, y los nuevos directores que asumen el Berlinen dan carta abierta para que el mundo traicione a Brecht, ¿no? Y haga infinitas versiones. Pero el problema aquí es, pienso yo, de que cuando uno quiere aplicar alguna técnica brechtiana y la hace mal, o la hace, o sea, quiere hacer lo que Brecht proponía y hace todo al revés, ese es allí el problema,
¿no? Porque para hacer break primero hay que entender lo que yo antes he dicho y a partir de eso hacer su propia propuesta, su propio estilo, ¿no? Teniendo como punto de partida lo que, lo que los estudiosos del teatro plantean, ¿no? Eh, el teatro museo, como muy bien lo dice Santiago, es válido para conocerlo como historia, pero el problema es que si se va a hacer break como él lo hacía, en un contexto totalmente diferente, y ahí ya surge la controversia, ¿no? Claro, Fer, no por defender a tu profesor, porque yo también voy en el sentido de la libertad creativa, pero quizás lo que pasó ahí es que había un espíritu académico, ¿no? Y entonces de repente en ese ambiente sí esperaban que montaras a Brecht de acuerdo a los lineamientos brechtianos, ¿no? Del pequeño organón. No sé, quizás fue así. Lo dejo como una pregunta para ti. Sí, entiendo, pero igual aún así, ¿no? Es totalmente un ambiente académico que, que para llegar a un producto final se pasó por toda una serie de estudios, de investigación, de propuestas, de todo lo que era Brecht en sus orígenes, ¿no? Eso es. Y hace, bueno, ya creo que la semana que pasó acabó la propuesta que hay en el Británico, ¿no? Sobre la ópera de Brecht, ¿no? Y yo hice justamente una crítica al, a la apuesta, y recibí un montón de comentarios un poco, acertados, ¿no? Porque un poco te cuento, porque yo estoy haciendo mi doctorado en San Marcos sobre Brecht, sobre la ópera. Entonces, he venido haciendo Brecht desde el año 95 porque ahí este, yo actué en la ópera del año 95 con José Carlos Urteaga en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Luego la dirigí, luego la vi varias veces, entonces eso me ha dado cierta base para poder hacer la tesis, ujú. ¿no? Sí. El, bueno, el tema de Brecht en América Latina tiene mucha sensibilidad hasta cierto punto, ¿no? Porque Brecht ha sido un punto de referencia, pues, eh, para el teatro norteamericano por las condiciones particulares en que se vivió América Latina, los procesos sociales, y entonces eso hace que Brecht sea visto de una manera particular, algunos reclamen cierta ortodoxia en su planteamiento, en fin. eh, y bueno, yo creo que la idea es cómo se puede recrear. Ahora, bueno, por ejemplo, el montaje, sí, yo he visto, no he hecho ninguna crítica, pues no estoy haciendo crítica, pero por ejemplo, lo que sí, una de las cosas que creo que lo manifesté la vez pasada, hay un descuido vocal tremendo en el trabajo del británico, muy desigual, que ya tiene que ver un tema de calidad, no tiene que ver un tema de propuesta, ¿no? Y bueno, una de las cosas que sí es válido como propuesta que yo vi en este montaje es que hay una permanente necesidad de hacerle guiños al público con respecto a lo que está pasando ahora, ¿no? Con Rolex incluido. Y, y bueno, pues la gente aplaude porque hay esa referencia y entonces ya desfogó un poquito su desazón con el tema, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, pero hay sí una suerte de permanente guiño al público con respecto a referencias contextuales actuales, ¿no? Eh, en una y otra calidad. Por ejemplo, una de las cosas que sí me pareció interesante fue la idea de la lavandería como espacio que te alude al lavado de dinero, ¿no? Pero que te dice que todo el ámbito está convirtiéndose en un lavado de dinero. Esa metáfora estaba muy bien planteada, ¿no? O como una escalera que no funciona, que dice fuera de servicio, como muchas cosas están fuera de servicio en la vida cotidiana de los peruanos, y que le tienes que dar un toquecito con la mano para que funcione, ¿no? Ese tipo de detalles son interesantes, pero en otros casos sí me parecía que había una suerte de facilismo en plantear ese tipo de conexión
con los referentes inmediatos del público para que reconociera ahí, ¿no? Mira, así está pasando acá ahora, ¿no? Pero por ahí va un poquito la propuesta, ¿no? De ese montaje. Ahora, es su lectura de Brecht, ¿no? Es su lectura. Yo no le podría decir al director de británico, oye, no te ha salido fuera de la ortodoxia, ¿no? Porque Brecht nunca haría eso, ¿no? Eso sería, pues, una suerte de talibán, ¿no? Bueno, Sara Joffre te lo diría. Sara quizá lo diría. Pero, Santiago, ¿me permites poner mi crítica en el grupo WhatsApp? ponla, ningún problema. Ok, Sí. gracias. Y bueno, continuamos. Santiago, Sí, Santiago, si me permites, yo quería retornar un poco a la diapositiva que se encuentra todavía ahí vigente. ajá. Y cuando referías, nuevamente Dubati, eh, describe el teatro como un acontecimiento Ujú, que es complejo y que habla de convivio, poiesis y expectación, pero de alguna manera lo está describiendo desde una manera externa, mientras que Pavís, según lo que nos estás refiriendo, más bien eh, lo hace, describe el teatro pero desde adentro, y porque hace referencia al texto dramático, a la representación y a la puesta en escena como un todo global, que en lo personal a mí me interesa mucho como método para observar rituales de la teatralidad andina donde no hay un texto y más bien de lo que se trata es de estudiar qué tiene de teatro esto. Y finalmente quería hacer un comentario respecto de que las conductas son lo que se perciben en el tema de la representación. Mario ujú, Delgado al respecto señalaba más bien que es la acción, es decir, claro. la conducta no desde la perspectiva psicológica, sino más bien la acción físico-corporal Ujú, como el signo legible para un espectador. Eso ujú. quería comentar, gracias. Ya, está bien, me parece interesantísimo. Claro, la idea del teatro como conocimiento tampoco es una. Dubate lo toma, pero hay un autor que es Badiou, que yo todavía no lo estoy trabajando, que dice es un poco complicado leerlo, todavía no lo he trabajado. Él es otro de los que trabaja este concepto, ¿no? Del teatro como acontecimiento. Eh, con respecto a lo que tú señalas, por ejemplo, cuando tú me hablas de las manifestaciones tradicionales que a ti te interesan trabajar, dice, bueno, que no hay texto, bueno, si hablamos de verbal, puede que sea que no haya texto, pero tienes personajes o representaciones de personajes en acción, en interrelación, tienes gestualidad, tienes kinesia, tienes movimientos, tienes pasos, tienes música, tienes una serie y eso es lo que llamaríamos una suerte de teatro espectacular, ¿no? Entonces, claro, a veces hay un relato de base, ¿no? En las tradiciones culturales nuestras, en general hay un relato de base, ¿no? En Paucartambo hay un relato de base, que es la captura de la Imilla y todo lo demás, ¿no? Este, en otras manifestaciones tradicionales también hay un relato detrás. En los huacones está el hecho de que vienen a revisar, bueno, era lo que pasaba antes, ¿no? Que revisar si es que todo estaba en orden y eran estos huacones eran autoridad un día, una vez al año. En algunos casos hay un relato evidente, en otros no. Pero ya el hecho de que haya representación, yo creo que ya es factible ser. Erika Fichtelic te lo dice, ¿no? Son prácticamente, están dentro del campo de lo teatral. Entonces, no necesitas un texto propiamente dicho para darle la condición de teatralidad a aquello que está sucediendo, ¿no? Entonces, depende de qué representaciones son. Yo creo que por ahí hay que ir hurgando, averiguando, ¿no? En algunos casos lo que se hace es una suerte de apropiación, es decir, este, justamente Pavís trabaja esto de la interculturalidad, ¿no? De cómo desde una cultura determinada yo puedo coger elementos de otra y asimilarlas a una propuesta mía. Es lo que hace Judith Caney, por ejemplo, o lo que hacen otros grupos que toman elementos de, en algunos casos, la cultura tradicional andina o amazónica y las incorpora en una dinámica completamente diferente, pero que no deja de tener
la base de la cultura de origen de la cual ha sido extraída esta expresión, y entonces adquiere una dimensión. Entonces, yo creo que es válido seguir hurgando por ahí, ¿no? Eh, Me parece Ok, interesante. muchas gracias. Ujú. Bien, entonces, para Pavís, el tema de la puesta en escena es su relación con el texto, ¿no? Pero lo primero que él plantea que estamos en una producción de efectos de sentido y contraste entre diferentes sistemas semióticos, verbales, no verbales, icónicos, con lo simbólico. Y aquí hay que partir de un criterio. No es que yo tengo la obra escrita antes y después la voy a representar. O sea, no es que hay una primera instancia del texto y una segunda instancia de la puesta, sino que cuando ya se da el hecho de llevar un montaje a la escena, los dos están en ese mismo momento actuando de manera simultánea. No hay que pensar en que primero está uno y después el otro, porque ahí es donde estamos llegando al logocentrismo, es decir, primero está este y por lo tanto me rijo de este para sacar el segundo. No, texto verbal, como la textualidad que se vaya generando en el momento de la construcción del espectáculo, van de la mano y van juntos, se perciben al mismo tiempo. El espectador, cuando ve un Shakespeare, no está pensando primero en la obra de Shakespeare escrita y en el montaje después. Está escuchando las palabras de Shakespeare en el mismo momento en que los actores están haciendo el desplazamiento que el director de escena les ha marcado. Entonces se dan de manera simultánea, ¿no? Y entonces lo que hace la apuesta es ajustarse en esta relación, establecer una relación. Entonces entramos a un concepto que es la enunciación escénica. Enunciar es poner, ¿no? Poner en ejecución la transmisión de un mensaje, en este caso no solo verbal, ¿no? Y una puesta en escena es una concretización, es poner en concreto, no solamente el contenido que está en la obra dramática, sino aquellos otros elementos que se han generado de la lectura e interpretación que hemos podido hacer de esa obra dramática, ¿no? Entonces ahí va a surgir el sentido. Por eso dice, no es una traducción de lo verbal a lo no verbal, es una suerte de ensayo teórico, es poner el texto bajo tensión, dramática y escénica. Es como decir, a ver qué pasa con este texto cuando lo someto a esta situación en el momento de hacer la escena. Entonces se genera como que él llama un circuito de la concretización. La enunciación de cada puesta en escena se relaciona con un contexto social. Esa representación se da en un lugar determinado, con un público determinado, en condiciones sociales determinadas, bajo circunstancias coyunturales determinadas también. Por eso la gente se ríe cuando ve referencias, por ejemplo, del contexto inmediato, en el caso de la ópera que le estábamos comentando, ¿no? Porque reconoce, ¿no? Reconoce los roles, reconoce las ratas, ¿no? Reconoce una serie de datos y genera el humor, ¿no? Entonces, ese montaje está condicionado por el contexto que le da la lima de este momento, que es en un momento en que el país está pasando por este tipo de situación. Esa realidad condiciona también la producción de sentido del montaje, de la obra, ¿no? Entonces, lo que modifica la comprensión del contexto social, la producción textual y escénica, también, de alguna manera, la muestra en escena va a contribuir para que veamos ese contexto social de otra forma. Entonces, es de ida y vuelta. El contexto va a determinar, de alguna manera, la producción de sentido de esa puesta en escena, pero esa puesta en escena también nos va a dar otra mirada de ese contexto del cual nosotros estamos viniendo. No sé si queda un poquito clara la idea, ¿no? Es decir, yo veo la obra, Sí, queda claro. claro, en un contexto determinado y de todas maneras mi visión de ese contexto va a cambiar, de alguna manera va a tener algún tipo de, de alteración, ¿no? Entonces,
hay una lectura verbal y no verbal en la puesta en escena, ¿no? Hay una lectura de todos los elementos que están ahí. Lo que hace la puesta en escena es darle más notoriedad a lo que ya trae el texto, sí. En otras palabras, es como que si no leyéramos la palabra, no es que leyéramos las palabras del texto dramático, sino que las estamos viendo. Se vuelven no un decir, sino un hacer. Pero es un hacer que está al lado de otros haceres, que son los que ha generado el director de escena, porque el director de escena o el actor está planteando está planteando otras posibilidades de significación, otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, por eso ya. Entonces, la concretización es importantísima porque ahí entra el tema del contexto social. Y el otro aspecto que es importante es de la ficcionalización, porque de todas maneras, del texto dramático emana un mundo representado, emana un mundo posible, que es el que ha generado el actor. Pero ese mundo posible va a entrar en diálogo con el que ha creado el director de escena o quienes están proponiendo, ¿no? Por ejemplo, Fer ha hecho alusión a un montaje en que él participó cuando él estaba todavía en el Teatro de la Católica, ¿no? Con José Carlos, ¿no? Y y él menciona que una de las maneras en que ellos trataron de trabajar su ópera de 3 centavos era un poco explorando el ámbito de marginalidad que estaba en el entorno de la escuela, ¿no? Porque ellos estaban en Camaná, ahí en Cuadra 9, entonces veían los personajes marginales de ahí, prostitutas, vagos, etcétera, y entonces empezaron a tomar de ahí, ¿no? Cuando ellos hacen su planteamiento escénico, han ficcionalizado ese elemento y lo han empatado con la ficcionalidad que ya tenía la ópera del texto de Brecht. Entonces hay una doble ficcionalización ahí. En otras palabras, dos mundos posibles que van a entrar en diálogo. El que crea el actor y el director y los actores y el que ha creado el autor previamente en el texto dramático. Entonces, por eso una obra no se reduce pues a una traducción del texto dramático, ¿no? Eh, Recuerdo este montaje que se hizo en el SAT sobre I You Like It, ¿no? Que todos estaban de blanco, ¿no? Eh, ya la opción de poner a todos los personajes de blanco hasta el cabello blanco, ¿no? Eh, 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 Planteaba bueno, y fue muy posmoderna la cosa porque había como una suerte de replanteamiento del texto, había muchos códigos culturales contemporáneos, entonces crearon una ficcionalidad completamente distinta, lógicamente, que la que parte la obra, pero entró en diálogo con la ficcionalidad planteada por Shakespeare en ese momento, ¿no? Y entonces de eso más o menos se trata esta visión entre la puesta en escena y el texto, según Pavís. Entonces hay una concretización, hay una manera en que se hace concreta, ¿no? Hay una doble ficcionalidad y lógicamente que no se trata de una traducción de lo que es el texto dramático de la puesta. Y que no tampoco es la idea de que el texto sea previo y que después viene la ejecución en la puesta en escena, sino que el texto es probado en la puesta en escena. Lo que se hace es, a ver, Shakespeare, ¿qué pasa contigo ahora, en este contexto? Ese es un poco sería la Shakespeare o cualquier otro autor, ¿no? Ese sería un poco, y lógicamente que el contexto va a marcar cosas diferentes, ¿no? A mí me ha pasado algo muy particular, yo acabo de cerrar un curso de historia del teatro clásico, ¿no? En donde estoy trabajando, y un grupo de chicos leyó El eunuco de Terencio, ¿no? Si no recuerdan la obra, en este eunuco, esto sucede en Roma, ¿no? Thais es una prostituta de alto vuelo que recibe un regalo de uno de sus pretendientes, que es una esclava llamada Pánfila,
pero esta esclava en realidad no era esclava, sino era una ciudadana romana, o sea, era mujer libre, y le regalan un eunuco, pero hay un tipo llamado Querea que ve a Pánfila y se queda prendado de ella, y con ayuda de un siervo se hace pasar por eunuco, entra a la casa, la ve durmiendo a Pánfila, cierra la puerta y la viola, ¿no? Y estamos hablando de una comedia latina, estamos hablando de Terencio, comedia, es, primer siglo, época romana, republicana, ¿no? Entonces, la explicación que da Querea después, porque a Querea se le recrimina de alguna manera por lo que ha hecho, pero él dice, bueno, era esclava, yo pensé que, ¿no? Si era esclava como yo, ¿cuál es el problema, no? Y empieza él a normalizar el hecho de haber violentado a esta mujer, ¿no? Además había visto un mural donde aparecía Dios Júpiter, ¿no? Y ustedes con los Júpiter es el Zeus de los griegos, ¿no? Y ya sabemos cuál es la historia que tiene Zeus como depredador sexual. Entonces, como que si lo hacía Zeus, ¿por qué él no? En todo caso, ¿qué es lo que hizo este grupo de estudiantes? Trabajaron una categoría que más bien es contemporánea, que es la teoría de la cultura y la violación, que plantean los estudios feministas, y no buscaron que recriminar la obra en el sentido de tratar de aplicar un constructo ideológico contemporáneo a una obra sin tomar en cuenta su contexto, sino que tomaron la escena de allí para hablar de la normalización que tiene este problema, pero en su sociedad actual, ¿no? Entonces, ella es la que es Pánfila, por ejemplo, que es la agredida, no habla en ningún momento. Es más, no aparece en escena. Y en la propuesta de text, de trabajo escénico que ellos hacen, a través de una suerte de teatro-danza, hacen que Pánfila pueda expresar lo que le pasó. Entonces, vemos cómo en este caso, en casos eso se concretara una puesta en escena, vemos cómo el contexto social la ha nutrido al texto de Terencio de una dimensión que no tenía, ¿no? Que es este tema de la normalización de la violación. No han hecho una lectura mecánica sin tomar en cuenta los factores culturales, contextuales de lo que es la época romana, pero han tomado el elemento para poder dar una visión en una visión más contemporánea, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Ese tipo de relecturas son las que se tratan, ¿no? Y bueno, ese es un poquito la idea de este PPT lo vamos va a estar indudablemente en el Drive. No sé qué opinión les merece, bueno, si tienen algunos comentarios. Sí. Sí, cómo no, Héctor. Ya, he visto que una parte hablaba sobre un diálogo entre lo dicho y lo mostrado, Ujú. y eso me hizo pensar en un ejemplo. A ver, digamos, en Hamlet, la escena donde Hamlet termina mandándola a Ofelia que se vaya a un convento. Ajá. Sí, digamos que la propuesta de dirección plantea que mientras se da este diálogo, Hamlet está puliendo el yelmo de su armadura y Mm. Ofelia está bordando un pañuelo, digamos, ¿no? Que esa es la propuesta. Em, ¿Cuál es la condición de estas acciones subyacentes? Se me ocurre que no deberían ser acciones que llamen más la atención que el texto y que por tanto lo distraigan y lo dejen a un lado, ¿no? ¿Esto es así o hay alguna otra condición que requerirían estas acciones subyacentes? Yo creo que tienen que dialogar con lo que el texto está planteando. A veces puede ser a contracorriente para generar un contraste, ¿ah? O sea, tú puedes hacer una acción que vaya a contracorriente de lo que estás diciendo, pero es evidente que es por un contraste, o sea, definitivamente el público va a leer el contraste, ¿no? Eh, el vete a un convento es como decirle vete a un burdel a Ofelia, ¿no? Es lo que se sabe. Él maltrata a Ofelia. Ese vete a un convento, por las traducciones que hay, eh,
es porque él la está tratando, la está tratando lo peor, ¿no? Eh, Hay otro rastro también en el caso de Hamlet, de que es cuando Polonio dice que la va a soltar a Ofelia, ¿no? Que va a soltar a Ofelia. Se soltaban a las yeguas para que sean apareadas. Y lo que pasa es que esa parte la perdemos un poco por problemas de la traducción o porque no tenemos el contexto cultural de la época. Pero el vete a un convento está en ese margen. Entonces, habría que ver la limpieza del yelmo, podría ser indiferencia, no sé, podría ser. Entonces, a lo mejor esa acción está correspondiendo a eso, ¿no? Ahora, cuando él habla del mostrar, habla de una integridad, ¿no? De que lo que es la puesta en escena, el mostrar es hacer visible y tangible todo lo que se está construyendo en función de ese mundo de ficción que se ha levantado a partir de lo que el texto dramático ha dado, ¿no? Entonces, por ese lado. ¿Alguna otra? No sé si, si contesto lo que decía, lo que querías. Sí, sí, me queda mucho más claro. Trabajar en combinación y también en contraste, ¿no? Son dos Claro, son dos alternativas posibilidades, ¿no? distintas. Son Claro. posibilidades distintas, ¿no? Este, a veces hay señales claras. Por ejemplo, yo recuerdo un montaje, fue de Trujillo, una muestra. Rivera Saavedra tiene una obra que se llama La Cosa, ¿no? Que está una línea del absurdo, ¿no? En esa idea de, por ejemplo, algo que está fuera de nuestra explicación, pero que determina nuestra vida, ¿no? Nosotros usualmente decimos, uy, la cosa está fea, ¿no? La cosa está fea, pero ¿qué es la cosa? No sabemos, es algo informe, ¿no? Pero está fea. Oye, si la cosa se pone fea, y si la cosa, ya se viene, la cosa va a ser, ¿qué hacemos, no? La cosa, la cosa, la cosa. Entonces Rivera trabajó con este concepto de la cosa, algo así como medio kafkiano, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el director de escena? Trabajó automatismos en los personajes y todos los personajes trabajaban en línea recta. Nunca caminaban en curva. Todo era en dirección directa, 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 directa. Y lógicamente que ese planteamiento de desplazamiento del actor estaba en relación a esta concepción, ¿no? Otro caso que recuerdo así ya lejano, Carlos Cueva, que fue parte de Cuatro Tablas, ¿no? Esto debe acordarse un poco de él. Este, Cuando sale de Cuatro Tablas y emigra a Alemania, forma un grupo que le denominó la otra orilla, ¿no? Porque es el otro lado del charco, pues el otro lado del océano. Eran actores alemanes, ¿no? Y él hizo una obra donde juntaba a Giordano Bruno, me parece, y incluso creo que Sor Juana. Ustedes saben que Giordano Bruno no tuvo la suerte de Galileo, que se libró, creo, de la Inquisición, sino que a este sí lo mataron por decir que la Tierra era la que daba vuelta alrededor del Sol. Bueno, los movimientos de los personajes eran circulares, los desplazamientos. O sea, los personajes construían órbitas y era clarísima la alusión, ¿no? Clarísima la alusión. Entonces, esos diálogos que hay entre lo que el texto puede dar y lo que puede crear, no es una traducción no es, esto y así, entonces yo lo voy a hacer así, para que esto vaya correlativo con esto. No se trata de hacer una analogía, Santiago, pero eso ocurre en tu laboratorio actoral y tú como director, ¿no? claro, Eso surge. No es que hay un manual ¿no? de... Claro. es un universo, ¿no? De poéticas, ¿no? Que como Grotowski lo trabaja pues a finales de los 60 Ujú. para crearlas, para preparar un cuerpo preexpresivo, ¿no? Y justamente acabo de subir un poco lo que es Sueño de Noche de Verano por Peter Brook, ¿no? Quien es un poco que rompe todos esos esquemas de tanta forma que se hacía de los clásicos de Shakespeare tal como se planteaban, ¿no? Con el estilo
isabelino, ¿no? Entonces él rompe todo ese López, esquema, sí, ¿no? Para decir, oiga, mundo, ya eso cambió. Podemos también recontextualizar los clásicos, ¿no? claro. Pero hay que trabajar duro, ¿no? Hay que investigar, hay que estudiar, ¿no? Para crear las nuevas formas de representación, ¿no? A partir de lo clásico. Claro, Brook, por ejemplo, también, él tiene mucho de, por ejemplo, su elenco era muy multicultural, porque era gente de procedencia de distintos lugares del mundo, ¿no? Podía tener iraníes, podía tener senegaleses, podía Pero tener era como el Circo du chinos, Soleil, ¿no? o algo así, ¿no? Y el Marabata lo ha hecho con gente que no tiene nada que ver con la cultura de la India, ha hecho Shakespeare con gente de África, ¿no? Este, y además no es que hablen todos el mismo idioma, pero que no sé cómo hacen para dialogar entre ellos, ¿no? Porque no es que no es que tengan en común un idioma como el inglés ni nada, no hablan, hablan sus idiomas, es lo que una vez leí. Y a mí me pasó algo bien curioso con el representante del ITI de Japón en ese tiempo, me lo presentó Jerry Galarreta hace unos años, cuando todavía existía el ITI. Era un japonés que había traído Shakespeare, pero había traído un Hamlet que era la continuidad de la última escena. O sea, cuando ya todos están muertos, los espectros de estos personajes muertos, ¿no? De Claudio, ¿no? Del Hamlet mismo, de Ofelia, creaban una historia aparte. Y, era loco eso, ¿no? Y era una visión ya, pero desde la cultura japonesa, ¿no? Desde la cultura japonesa. Entonces sí, hay estos tipos de planteamientos. Em, bueno, ¿alguna otra duda más? Entonces, ojo, veo que ya se están animando a usar el Padlet. Sigan colocándolo en el Padlet, y yo les voy a pasar más bien el link de un video. Voy a pasar por WhatsApp. Hay una obra de Gambaro que se llama Decir Sí. Le voy a pasar dos videos. Una es de Gambaro, la Argentina, que se llama Decir Sí, que es una obra del grupo Teatro Abierto. Teatro Abierto era una asociación de directores y dramaturgos argentinos durante la dictadura militar. Entre ellos estaba, pues, ah, el hombre que se convirtió en perro, ¿cómo se llama? Se me da el nombre. Juan Gonzalo Rossi, creo. Osvaldo Dragón. Ah, perdón. Estaba Dragón, estaba Roberto Cosa, ¿no? Y que sufrieron pues toda la persecución y hostigamiento de la dictadura militar en esos años. Y trabajaron este montaje de Gambaro. Bueno, está hecho para video como cine, ¿no? Es una versión pues audiovisual. Yo vi el montaje acá en Lima cuando ellos vinieron de visita. Es una obra impresionante, corta, muy metafórica y que tiene que ver mucho con el contexto de esa época. Y el otro que les voy a querer compartir hay un grupo que se llama Ensayo de la Violencia. Es un grupo español que ha hecho una versión muy particular de Fuenteovejuna, desde una concepción bastante contemporánea, ¿no? Aunque la obra ya, el video no es tan reciente, pero es interesante estos nuevos planteamientos de cómo trabajar un clásico, como por ejemplo en el caso de Fuenteovejuna, o bueno, en este caso lo de Gambaro, ¿no? Que es el teatro argentino contemporáneo de esa época. Entonces yo les voy a poner allí y en el Padlet pueden hacer los comentarios que creen. No hay problemas en el Padlet, ustedes pueden crear nuevos pliegos. O sea, no solamente tiene una hoja, es como el Canva, ¿no? Tiene para una, dos, tres, la cantidad de espacio que ustedes quieran y pueden colocar sus comentarios y los conversamos la próxima sesión. Ojo, el martes, como es 29, vamos a hacer un alto y lo hacemos para el día jueves. Está ya programado, más o menos he programado todo el ciclo en ese sentido. ¿De acuerdo?
este, sería para de ese modo. No sé si hay algún comentario o algo que quisieran opinar o alguna inquietud. Sí, Santiago, solo una consulta. Sí, De acuerdo a lo que mencionas en el sílabus, vamos a ir viendo material que tú nos vas a entregar, ¿no? Pero consulto, no sé si habré entendido mal. ¿Hay posibilidad de evaluar según lo que vamos aprendiendo en alguna obra de cartelera actual? ¿Lo has pensado o solo es el material que tú nos vas a ir entregando? si nos ponemos de acuerdo no habría problemas de quizás asistir juntos a alguna, además de poder, por lo menos los que estamos en Lima, poder compartir un rato, ¿no? No habría ningún problema. Yo no lo había pensado en el sentido que, bueno, en mi esquema, pues, ¿no? Como por un lado, tú sabes que tú lo has seguido. Yo había hecho antes el taller de crítica, ¿no? Y el taller de crítica ahí sí era un poquito en función de montajes y más bien lo había planteado más por el lado teórico y sobre todo pensando en que quizás la cobertura se podía dar hacia el interior, ¿no? Que no necesariamente haya personas que puedan estar en Lima para compartir juntos el mismo espectáculo. Pero puede darse, sí. O Incluso, en tal caso, para ser un poco más participativo con los compañeros, de repente en alguna parte del taller, que cada uno evalúe una obra que ha visto y nos dejas un sí, ejercicio para evaluar los signos, creo, ¿no? sí, No sé si también pudiera ser. sería interesante, por ejemplo, en el caso de Ludi, ¿no? Roberto, cuando esté por Tacna, puedan un poquito quizá comentar algún tipo de trabajo de la zona, ¿no? Que esté en su región, esté trabajándose, y que además sería un aporte riquísimo para todos, ¿no? Saber qué se está trabajando y nosotros no podemos ver desde acá, ¿no? Entonces, podría Sí, también por ser supuesto. eso. Sí, ¿no? En caso de Tacna, en Ayacucho, yo hace poco, bueno, estuve dictando un curso de teatro peruano, y les dije a mis alumnos que investigaran sobre el teatro del interior, ¿no? Eh, hicimos un formulario Google por redes. En la medida de lo posible, ellos han ido cubriendo lo que han podido, no todo, muchos han quedado fuera, ¿no? Pero más que nada por falta de manos. Pero ha sido interesante para ellos, no se imaginan el, no es que ellos vivan una burbuja no necesariamente, pero el tener noción de cómo se hace trabajo de teatro en la Amazonía o en el norte del Perú, o los temas que se tratan. Para ellos ha sido el descubrimiento de una realidad completamente distinta, muy, 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 muy diferente de la realidad teatral que ellos viven, pues, ¿no? Entonces, estoy bastante contento con esa experiencia porque, por ejemplo, incluso yo no tenía noción, porque como hace tiempo que no estoy en una muestra nacional, pero registraron un grupo de Madre de Dios, ¿no? Está trabajando ahí. Yo no tenía noción que estuvieran trabajando en Madre de Dios, estoy desactualizado, pues hace tiempo que no voy a la muestra, ¿no? Entonces, no sé si están incorporados o ya hay una presencia ya permanente de ellos o de algún tiempo, y así. Y entonces, yo creo que sí hay que ir rompiendo esa idea de que el teatro está centrado acá, ¿no? Entonces, hay un desarrollo teatral en diversas regiones del país muy interesantes. eh, que hay que dar dando cuenta, ¿no? Entonces, a mí me pareció que fue muy valioso que chicos pudieran un poquito conocer esa faceta. Vamos a ver qué más podemos hacer este ciclo que viene. Ojalá podamos. Pero yo estoy tratando de motivar a que investiguen, ¿no? Es algo que nos falta. Nos faltan investigadores. Y como ellos son jóvenes, ellos tienen que nacerles el bichito de querer investigar. Ahí están, algunos con ganas, otros ahí todavía, bueno, ya patalean un poco, pero ahí están, ahí están. Así es que bienvenido sea todo lo que se puede hacer de registro de todo lado, ¿no? Porque es la idea de construir una imagen más total. Así que
De hecho, sí, si hay una posibilidad de coordinación, Eder, no estaría de más que podamos confluir en alguna apuesta, ¿no? Para conversar sobre ella, ¿no? Por ese lado. ¿Alguna cosita más? Todo ok, todo ok. Ujú. Entonces, yo les voy a pasar el link de dos videos por WhatsApp, le voy a pasar el link. El de Decir Sí, de Gambaro, y este montaje de Teatro de la Violencia del Fuente Ovejuna, que es un grupo español. Es un grupo español. Y para ir buscando así también cosas interesantes, ¿no? Que no sean, como dice Pavés, que no se queden en la traducción del texto A, ¿no? Sino que lo transgredan, que lo, que lo reconsideren, que lo replanteen, que le den otra mirada a los textos, ¿no? A nuestros propios clásicos también, ¿no? Nuestros propios clásicos. En fin, bueno, entonces el martes estamos de descanso, porque es 29. Y entonces nos estamos viendo para la siguiente sesión del día jueves. Y siempre en contacto, cualquier cosita por WhatsApp. Y yo voy a seguir colocando cositas materiales en ¿cómo se llama? En el Drive. Eh, gracias, ay, sí, gracias. Y vamos ahí armando un bonito todo, ¿no? Vamos a ver. Una consulta breve, por Sí, favor. cómo no, no te preocupes. Yo cuando voy a Lima suelo ir con alguna regularidad a Lima a ver teatro, pero tengo un circuito muy pequeño. Veo obras o bien del Británico, o Ajá. bien de la Plaza, o bien del Centro Cultural de la Católica. Y no sé qué otras, Uy, qué otros bueno. teatros o circuitos habría en Lima para ver que sean significativos o representativos del teatro limeño. A ver, Ada que está en Crítica Teatral San Marquina, por ejemplo, ustedes creo que están publicando, me parece, toda una serie donde hay presentaciones de manera actualizada, ¿no, Ada? Porque hay varios lugares, está la AAA, ¿no? Ada Landeo, que es parte de Crítica Teatral San Marquina, Eder también. Creo que ustedes están al tanto ¿Aló, se me escucha? Ah, pensé que se... ¿Aló? Sí, Ah, sí, ya, sí, sí le ya. escucho, sí le escucho. Sí. Ada o Eder, que son de Crítica Teatral San Marquina, por ejemplo, yo creo que ellos tienen más o menos un mapeo de qué es lo que hay ahorita en cartelera así de manera general, ¿no? Sí, ahí voy a tratar de colocar algunos enlaces, algunos fanpage para que puedas revisar si estás cerca de Lima y hay muchos teatros, ¿no? Santiago ya mencionó la AAA, que está en el centro de Lima, pero también hay otros circuitos, depende por qué distrito desees ir. Ajá, Hay mucha producción y hay mucha producción buena independiente, ¿no? Los teatros que has mencionado son los teatros de gran formato, que no desmerezco, pero sí hay buenas obras, buenas propuestas, desafortunadamente con temporadas muy breves en las otros condiciones. teatrines más pequeños, pero con propuestas muy interesantes. Ahí voy a colocar los enlaces de Instagram o, de fan- de los- de- o del Facebook para que puedas ver ahí la cartelera que se va publicando, te podría servir para que te guíes. Y normal, igual. Creo que semana a semana sería bueno que también todos los que estamos acá soltemos algunas referencias, algunas obras que nos han llamado la atención para que algunos nos puedan Perfecto. ver, ¿no? Si están por acá, por la ciudad. Ujú. Bueno, Excelente, muchas gracias, compañero. algo que recuerdo hace poco, no sé si, bueno, me imagino que ya también como las temporadas son muy pequeñitas, pero por ejemplo, Bichama había puesto por unos días nada más, creo que sí, ojalá lo vuelvan a hacer. Habían puesto eh, ¿cómo se llama? Habían repuesto prácticamente una obra que se llamaba, originalmente se llamó Diálogo de Zorros, y era sobre la historia de cómo se formó Villa, ¿no? Eso fue en los años 80, y han hecho una versión contemporánea de ese montaje, ya lógicamente con otra gente, ¿no?
Ese me parecía, no he podido ir, me parecía interesante sobre todo por la historia que está detrás de este grupo, ¿no? Eh, por ese lado. Pero también hay varios lugares donde se puede, en estos momentos hay, aparte de las salas que han mencionado, ¿no? Como dice Ada, tienen una cartelera teatral variada, ¿no? Eh, y sí, yo también les invito a visitar la página de Crítica Teatral de San Marquina, que también dicho sea de paso, aprovecho yo para felicitarlos porque ha ganado espacio, diversidad en la manera de trabajar, ¿no? Este grupo, de alguna manera, nos hace recordar mucho a Sarita, a Sara, ¿no? Porque Sara Eofré, nuestra dramaturga, fue una mujer que siempre buscó el contacto con los jóvenes, siempre creó en las posibilidades de los jóvenes, nunca cerraba espacio a los jóvenes, ¿no? Y y Crítica Teatral San Martín de alguna manera también ha tenido impulso de ella, ¿no? Y la tenemos siempre muy presente. Entonces, yo creo que el legado de ella lo lleva este grupo que ahora está desarrollando cada vez más. Y me pareció genial que estuvieran en la última muestra nacional, informando, inclusive Godo, que es otro miembro del grupo, estuviera ahí en la mesa, ¿no? Renovando la mesa de crítica, porque ya la mesa también necesita aires nuevos, ¿no? Ya estamos un poco cochos los que hemos hecho las mesas críticas antes. En fin. Bueno, un abrazo a todos entonces. Nos estamos viendo el día jueves, dentro de una semana, ¿ya? Está Y bien. si pueden el día domingo, a lo mejor a las 3 de la tarde, nos vemos en la Feria del Libro para acompañar a nuestra compañera Maribel. Sí, Anicia, ¿querías decir algo? Pues sí, estoy encantadísima, no solamente escuchando tu exposición, tu clase, eh, sino también la categoría de opinión que manejan mis compañeros. Me da muchísimo gusto nutrirme de ello. También leo mucho pero me encanta en estos primeros días escucharlos mucho. Y estoy encantada porque estoy uniendo como rompecabezas varias cosas que tengo en mi mente y empiezo a sentir como que se va construyendo muchas preguntas que siempre me hacía y que ahora al entrar a este curso de semiótica teatral, estoy empapándome de ello, con mucha tranquilidad, sin desesperación y aprendiendo de a pocos, considerando que soy pues autodidacta en estos temas. Muchísimas gracias, Santiago, por esta oportunidad de yo también formar parte al lado de compañeros alumnos que sé que conocen de mucho, muchísimo. Yo estoy muy, muy feliz de ello. Whitney Ascanova me dijo, claro, has encontrado este curso, pues tómalo. Yo le digo, mira, Whitney, yo quiero tomarlo. Y me dice, claro, tómalo. Es un gran maestro y de seguro van a estar ahí también compañeros tuyos que son muy buenos. Y pues estoy encantada. Mi nombre es Anicia Vega, amigos, y estoy feliz de, de compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Desde Anicia. Huacho, capital de la hospitalidad. Mm. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Un buen fin de Ujú. semana. ¿Mm? Bien. Hasta luego, Hasta felices luego. fiestas. Felices fiestas Abrazos, para todos. amigos. Gracias. Felices fiestas, Cuídense, Santiago. Buenas cuídense, un abrazo. Felices noches. fiestas. Buenas Hasta noches, luego. Todos. cuídense.